Seguimos con más informaciones y un panel interesantísimo sobre tecnología. En los últimos días hemos estado hablando de los avances tecnológicos, pero también de riesgos. Estamos muy expuestos con este uso de las redes sociales tan de moda, Rosania. Así es, nuestro experto en ciberseguridad, Jimmy Rosario, abordará este y otros temas con expertos al igual que él y consultores que va a abordar prácticamente su seguridad y los datos en la web, además de las criptomonedas. Saludos, Jimmy. Muy buenas noches, Wellington, Rosani, un placer como siempre estar acá con todos ustedes. Realmente el día de hoy tenemos un panel muy interesante sobre ciberseguridad. Las naciones siempre se han preocupado por tener grandes ejércitos y grandes personales en cuanto a la seguridad y sobre todo a la delincuencia. Pero con este crecimiento de la tecnología, la cosa ha pasado de lo análogo a lo digital. Y es por esto que en el día de hoy me acompañan el general Claudio Peguero, experto en ciberseguridad. De igual manera, Pedro Castillo, consultor en seguridad y presidente de la empresa Technology Inc., y Angel Rivas, quien es consultor en ciberseguridad. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por estar acá con todos nosotros en este panel. Buenas noches. General, vamos a empezar con usted. General, cuéntenos, ¿qué tantos riesgos tenemos en el país en cuanto a la ciberseguridad? ¿Qué está pasando en el país? Mira, yo creo que el país y todo el mundo siempre va a tener riesgos en la medida en la que haga un uso más intenso de la tecnología y sobre todo sin tomar las precauciones. Yo creo que como todo en la vida, si no tenemos precauciones hay riesgos, pero son mucho más los beneficios que los riesgos, y de lo que se trata es justamente de educar. La República Dominicana ha estado desde el año 2003 trabajando muy intensamente el tema de la persecución, investigación y persecución de los delitos informáticos, con bastante éxito, debo agregar. Y ahora ya más recientemente hemos comenzado a trabajar en la parte de prevención. Se está trabajando, ya está en su fase final, una política nacional de ciberseguridad. Estamos también trabajando en establecer un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática de gobierno, pero que además pueda servir a toda la sociedad. O sea que vamos realmente avanzando en poder orientar desde el gobierno más a los ciudadanos en el uso de la tecnología, y también, claro está, tratando de fomentar que desde todos los sectores, como es en este caso, se pueda llevar el mensaje a la gente para que sea más cuidadosa. Perfecto. Don Pedro, voy con usted ahora. Pedro, usted ha tratado mucho el tema de las tarjetas de crédito y los robos en ese sentido. ¿Qué está pasando en República Dominicana con respecto a eso? ¿Cuáles son las recomendaciones? Mira, si vemos las estadísticas que emite periódicamente el Departamento de Delitos de Alta Tecnología, que es el DICAT, y chequeamos los diferentes tipos de incidentes o de delitos electrónicos, vamos a ver que la clonación de tarjeta de crédito, dentro de otros delitos más como phishing, como el tema de la difamación, etcétera, ocupa un lugar preponderante. Ese tipo de delito ocurre motivado a que muchas de las informaciones, de los datos nuestros, que son nuestros números de tarjetas de crédito, a veces en los sitios donde se almacenan no tienen la seguridad debida. Entonces, personas inescrupulosas pues toman esos datos de ahí, lo publican en las redes, y a partir de ahí, pues ya cuando tu número de tarjeta de crédito está en las redes con tu código de acceso, pues fácilmente es clonada. En República Dominicana, como en el mundo entero, ese tipo de delito ya está tipificado y está más o menos controlado, porque ya las mismas instituciones se han encargado de poner controles de datos, de controlar las bases de datos, de poner unidades, por ejemplo, en las unidades de cajeros automáticos, que son unidades llamadas, por ejemplo, anti-skimming, que es para evitar el tema de los skimmers, que son los dispositivos que ponen los delincuentes para cuando tú pones tu tarjeta de crédito, ellos copiarlo. Entonces hay muchas cosas que realmente ya están, que ya se están haciendo, y República Dominicana es de los países, igual que muchos países del área, donde sí se están tomando medidas contra eso. Don Angel, voy con usted ahora, pero previamente me gustaría, una de las grandes situaciones que tiene la República Dominicana, que es ventaja, es el uso
actual y el crecimiento de la telefonía. Lógicamente la situación geográfica nos favorece. ¿Qué tantos riesgos podemos decir que tenemos los dominicanos precisamente con ese crecimiento al momento de tal vez instalar aplicaciones? Porque ya el celular se ha convertido en nuestro segundo cerebro y en nuestra mano, digamos, ¿verdad? Para hacer las cosas. ¿Cuáles serían los peligros y a qué estamos expuestos? Bueno, hay peligros muy eminentes a nivel de los celulares, ya que toda la población, el 90% de todos los dominicanos poseen celulares, una tableta, un smartphone. En ese sentido, los dominicanos, sobre todo la población, debe estar consciente, muy consciente, de lo que instala en su celular. Siempre es recomendable instalar aplicaciones de un descargador confiable como iOS, como Android, y no descargar aplicaciones que no son confiables a nivel externo. Eso también, otra recomendación sería que los dominicanos, aparte de instalar esas aplicaciones, validen para qué van a usar esa aplicación, sepan lo que van a publicar en las redes, eso es muy importante en cuanto a información se refiere, en cuanto a información confidencial, personal. Los hackers, sobre todo, buscan ese primer foco antes de atacar una empresa o una persona, buscan en las redes, depuran a nivel de la persona lo que está publicando, lo que está posteando. Eso es muy delicado, sobre todo por esa razón. Podríamos decir acá para ustedes que de alguna manera el derecho de autor podría ser también una causa de que en República Dominicana y en el mundo en sentido general los hackers o personas que no son autorizados a entrar a algunos sistemas tengan precisamente más facilidad para penetrar a un sistema de una empresa o incluso de personas en particular. Yo creo que no el derecho de autor, sino la falta de controles. O sea, si vamos a hablar de una empresa, pues una empresa debe tener una serie de medidas de seguridad perimetral, de sistemas de detección de intrusos, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que se deben de agregar a esa seguridad que realmente son necesarios, digamos que son capas de defensa necesarias. La seguridad se compone siempre de capas, no hay nunca una sola solución o una sola medida que te pueda asegurar por completo, sino que debemos de tomar varias medidas de seguridad y dentro de esas medidas probablemente uno de los elementos más vulnerables de toda esta cadena no tiene que ver con la tecnología per se, sino con la extensión de la tecnología, dígase nosotros. El problema es el usuario. Utilizamos a veces contraseñas que son débiles, fáciles de averiguar. La escribimos en un post y la pegamos debajo del teclado. O sea, hay muchas cosas que realmente se provocan por imprudencias. Todos los temas de infección de malware muchas veces tienen que ver con que abrimos un attachment que no debimos haber abierto, que le dimos un link que no debimos haberle dado. Lo mismo pasa con el phishing. Hay mucho de ingeniería social detrás de todo eso. Y yo creo que lo más importante, más allá de, por supuesto, tenemos que tener todas las medidas de seguridad tecnológica en lugar, pero es importante que el usuario esté consciente de su rol en el tema de la seguridad. Y sumando a lo que tú dices, tal vez muy acercado al tema de derecho de autor que tú mencionas, está el tema de las aplicaciones. Precisamente a eso me refería. Los usuarios bajan muchas aplicaciones. El craqueo, el famoso craqueo, ¿verdad? Y hay muchos hackers que se han aprovechado de eso y han subido a la red entonces muchas aplicaciones para que las personas los bajen. Al tú bajarla, está instalando en tu tableta, en tu smartphone, en tu laptop, en tu infraestructura, está instalando posiblemente un software espía que está buscando información y que la está sacando y está entonces llevando a tu área de seguridad de tu área, está llevando esa información. Entonces, ¿qué sucede? Al una persona instalar de una manera descontrolada, sin ningún tipo de control, aplicaciones de tu infraestructura, automáticamente está subiendo el riesgo. O sea que también ese tema hay que mirarlo en esa parte ahí. Los ataques globales, por ejemplo, el WannaCry, el famoso WannaCry, Exacto. el que se expandió por el mundo entero, hay diferentes versiones, el Petya y otros, fueron a través de ingeniería social. Un usuario entra a un correo, descarga un PDF, descarga una aplicación y ve que es buena o no es benigna, la descarga y se infecta. Entonces, a través de eso, de la falta de concientización, de educación que el usuario tiene, se infecta. Ya la ciberseguridad se va más allá de un antivirus, de un firewall. Se tienen que implementar programas de concientización, de educación, inducción en las empresas. La educación es necesaria. Exacto, muy necesaria.
Hablamos fuera del aire precisamente eso, la necesidad de ampliar este tipo de debates ante la sociedad. Un tema que no podemos dejar, que es propio del interés de todos los dominicanos y dominicanas que nos ven, es la criptomoneda, el famoso Bitcoin. Y esto a propósito de las declaraciones recientes del gobernador del Banco Central, donde decía que República Dominicana no garantiza, ¿verdad?, este tipo de moneda. Entonces, ¿ustedes entienden que la delincuencia está utilizando este tipo de moneda? ¿Hay riesgos en República Dominicana con respecto a esto? Bueno, hay preocupación en varios sectores por el crecimiento. $2.900 por un Bitcoin. Precisamente, ¿qué es un Bitcoin? Mira, yo creo que la criptomoneda, ciertamente, para comenzar en el orden de tu pregunta, los delincuentes la están utilizando por un tema de transportabilidad, por llamarlo de alguna manera, y por un tema de rastreabilidad. O sea, yo puedo enviarle Bitcoin a una persona en cualquier parte del mundo. Si yo voy a hacer, por el contrario, una transferencia bancaria, esa transferencia bancaria es rastreable. Eso no quiere decir que la criptomoneda sea intrínsecamente mala. No quiere decir que su único uso sea un uso negativo o sea un uso criminal, sino que al ser más difícil de rastrear, pues lógicamente es, digamos, de preferencia. Yo creo que el tema está en que no es regulada. Entonces, al no estar regulada y esas transacciones no estar reguladas, pues eso es lo que lleva un mayor riesgo o una falta de control a la hora de hacer investigaciones, pues se nos dificulta más. Entonces, ya hemos estado viendo, aparte de que se utilizan, por ejemplo, en los ataques de ransomware, ese rescate que se pide es en bitcoins. Pero no solamente eso, ya estamos viendo estafas, esquemas piramidales donde están estafando a la gente para invertir en bitcoin. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas. Hubo una conferencia que se dio el fin de semana pasado, casualmente el general Claudio Pegoro estuvo presente en ella, en donde el coronel Licurgo Yune, su presentación en esa conferencia, fue una investigación que él hizo en donde trató muy extensamente el tema de la criptomoneda y el Bitcoin en sentido general. Ahí yo tuve chance de ver una parte, porque realmente estaba en la fase de trabajo de la organización de la conferencia, y hubo un slide en específico, que lo voy a traer acá a colación, en donde él lo presenta y dice, es un tema alegal. Alegal es que en este momento no es ni ilegal ni legal, es alegal. Y yo creo que República Dominicana, y vi en esta semana en primera plana del Listín Diario, valga la presentación, el gobernador, el Banco Central se pronuncia y habla acerca del tema, manda a la ciudadanía, que es tal vez lo que yo repito nuevamente aquí, indicando lo que salió en ese reportaje, a la ciudadanía a tener cuidado con quién le está ofreciendo eso, qué negocios están, porque todavía en nuestro país, en República Dominicana, las autoridades financieras y los bancos autorizados a comercializar moneda no están trabajando con ella. Entonces ese es el mandato que dice el quien rige el sistema monetario nuestro, y es lo que yo entiendo que uno debería también seguir pregonando. Pero la etapa ahora mismo es alegal. En el momento que se emita una norma oficial o una ley o no sé qué, entonces ya en ese momento pues cambiaría de estatus. Angels. Sí. Y agregándole también a la ponencia, los hackers que tienen el ransomware y que mandan el ransomware cobran a través de Bitcoin. Exacto. O sea, ese Bitcoin, ellos lo cobran a través de ese ataque, ya sea WannaCry, Pete y otros, y por eso es que la moneda de Bitcoin tiene tanto auge y ha tenido tanto auge a nivel mundial, ya que es imparable, es mundial, y hay países incluso, no a nivel legal, pero ya hay países que la han regulado como intercambio. Japón recientemente, creo que Alemania también. Sí. Bueno, a mí hay algo que quiero preguntarle. ¿Qué les preocupa a ustedes con respecto a la ciberseguridad en República Dominicana? Ya así casi ya terminando. Vamos a empezar por General Claudio. Claudio, ¿cuál es su principal preocupación sobre la ciberseguridad aquí en el país? Yo creo que la principal preocupación es que la tecnología siga creciendo sin que las personas tengan conciencia del tema de ciberseguridad. La tecnología va
en franco crecimiento en toda parte del mundo, sobre todo aquí en nuestro país. Cada vez estamos más conectados, cada vez tenemos más cosas. Ahora con el tema del Internet de las cosas, pues ya tenemos cualquier cantidad de dispositivos de inteligencia. O sea, tenemos una nevera que está conectada al Internet. Y tenemos muchas cosas. Ahora, además, el gobierno, con su programa de República Digital, está invirtiendo muchos recursos en masificar la tecnología. Por suerte, el programa no solamente se trata de masificar la tecnología, sino también de masificar el conocimiento. Y de hecho, está posiblemente mucho más apoyado en el conocimiento que en la tecnología per se. Y yo creo que eso es lo importante. Lo importante es, el uso de la tecnología es inevitable, nos facilita la vida. Y yo entiendo que se trata simplemente de no hacer las cosas a la ligera, de que realmente aprendamos cómo tener precaución. Así como yo tengo precaución cuando yo salgo a la calle, como yo tengo precaución cuando yo voy a cruzar la calle, que tengo que mirar para los dos lados, cuando yo tengo precaución de que, mira, no debo de meterme por ese callejón, no debo meterme por esta calle, no debo de andar en tales o cuales lugares en la noche. Como uno tiene precaución en muchísimas cosas en la vida, también tiene que tener precaución en el mundo digital. Don Pedro A Castillo. nosotros la preocupación primaria es la falta de una estrategia nacional de ciberseguridad. Aunque ya se está trabajando en eso, ya hay unos 2 o 3 años aproximadamente, que a través de diferentes organismos, está Indotel, bueno, diferentes organismos que están trabajando en eso, están trabajando, pero mientras República Dominicana no tenga una estrategia nacional de ciberseguridad, entonces todo el mundo va a estar trabajando cada quien por su lado. Una estrategia va a traer entonces como consecuencia algo mandatorio, que es lo ideal que se debería hacer, y de ahí entonces pues cada institución, entiéndase militar, entiéndase del Estado, cualquiera, de sector comercial, inclusive financiero, entonces ya va a ser su propia estrategia individual y eso va a traer como consecuencia una mejoría, porque una estrategia manda a crear planes de concientización, a implementar herramientas, a capacitar personal, a reservar recursos para preparar los recursos humanos y establecer, por ejemplo, ciertos niveles de certificaciones, y todo eso está englobado en lo que es una estrategia. O sea que para mí ese sería un punto que si se hace, daría como un salto de donde estamos hacia el futuro. Angel Rivas. Hay un nicho, Jimmy, a nivel de las empresas, que es la pymes. Realmente a nivel de la pyme, pequeña y mediana empresa, que no se preocupan mucho por la seguridad. Aquí nada más enfocamos en la seguridad de las empresas grandes, los grupos grandes, y la información crítica y los sistemas en las pequeñas y medianas empresas también existen. Claro. El usuario que está en una empresa grande es el mismo que está en una pequeña empresa y usa internet, usa la tecnología, usa todo. Y esos ataques globales pueden atacar a tanto a las grandes empresas como a los pymes. Entonces, ese nicho a nivel dominicana de las pymes que no implementan seguridad, tenemos que atacarlo y tenemos que concientizar ahí también. Bueno, un último punto, tal vez alguna recomendación así rápida para todos los que nos están viendo en sus casas y a través de internet, que ustedes quieran agregar. Claudio, Pedro o Angel. Sí. Bueno, sí, rápidamente ya. Hemos hablado de muchos temas, sí, temas muy generales, muy altos, pero hay algo que sí me gustaría colaborar aquí, y es lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales a nivel de la familia. Sucede que cuando usted va a hacer una cuenta en una red social como Facebook, establece ahí que usted debe tener de 12 a 13 años hacia arriba. Sí. Entonces, los padres le están creando cuentas a los muchachos de 8 y 10 años, de 5 años, de 4 años, y eso está mal, porque entonces el niño está a una raya de un delincuente. Entonces, quiero dejar entonces como esa recomendación ya familiar. Bueno, de verdad que agradecer aquí este gran debate tremendo al general Claudio Peguero, experto en ciberseguridad, a Pedro Castillo, de la empresa Technology Inc., y a Angel Rivas, consultor en temas de ciberseguridad. Antes de ir, no podemos dejar de decir esto. El problema futuro no va a ser si a usted le robaron o no de su cuenta bancaria o su cuenta digital su dinero. Va a ser si me hackearon o no, incluso mi bypass, precisamente a propósito de esto del Internet de las Cosas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Jimmy, gracias a tus acompañantes. Muy interesante este panel, Rosagni. Increíble, señores. Temas importantes que debemos resaltar. Cuidado con las descargas de aplicaciones de sus aparatos electrónicos. Cuidado, sobre todo, con los programas educativos desde las empresas. También lo que había dicho el experto, que hace falta una estrategia nacional de ciberseguridad. Sobre todo, garantizar la seguridad desde sus hogares con las redes sociales. Buen uso a la tecnología con mucho cuidado. Mucho cuidado. Buenas noches. Buenas noches.